La Semilla Podcast, el mensaje diario de la palabra de Dios en la voz del apóstol Enrique Torra. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Romanos 10:10. Bendito el Señor, cada día nos colma de beneficios, el Dios de nuestra salvación. Gracias a Dios por este hermoso día que nos ha dado, por el privilegio que tenemos de vivir hoy. Sí, no es una casualidad que estemos vivos. Estamos vivos porque Dios nos ha dado la vida y porque hay un propósito, el propósito eterno de Dios para cada uno de nosotros. No nacimos por accidente, nacimos por la voluntad de Dios. Por lo tanto, hay un plan, hay un propósito para cada uno de nosotros. Es el propósito divino. Y con la ayuda de Dios, por la acción del Espíritu Santo, consumaremos el propósito por el cual fuimos creados. Desde el momento de nuestra conversión, todo cambió. Fuimos hechos la nueva creación. Fuimos creados de nuevo. Somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús. Y nuestra vida, aquí en la tierra como hijos de Dios, es una vida de fe. La fe es la convicción, es la certeza. La fe es la seguridad. La fe es un don de Dios. La fe nace en nuestro espíritu por la palabra de Dios. Desde el momento de nuestra conversión, Dios nos dio la medida de fe. La medida de fe que Dios ha repartido a cada uno de nosotros. Debemos permitir que esa fe crezca. Sí, ustedes y yo debemos provocar el crecimiento de la fe. Una fe grande como la del centurión romano. Una fe grande como la de la mujer sirofenicia. Una fe grande en cada uno de nosotros es lo que hace la diferencia y, por supuesto, nos lleva a disfrutar de los milagros, de la vida sobrenatural. Ahora, la fe crece en nosotros. Cuando leemos la Biblia, los Evangelios, podemos observar la vida del Señor Jesucristo, pero también la vida de sus discípulos. Los discípulos del Señor, que vemos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, haciendo milagros, señales y prodigios, cosas extraordinarias. Los mismos discípulos que caminaron con el Señor Jesús. Pero los discípulos del Señor, cuando comenzaron su ministerio, no tenían una fe impactante. Cuando ellos iniciaron su ministerio, no lo hicieron muy bien. La Biblia nos habla de un milagro que el Señor obró liberando a un endemoniado. Esto lo encontramos en el capítulo 9 del Evangelio según San Marcos. La liberación de este endemoniado, de ese muchacho que estaba poseído por un espíritu malo. Antes de que el Señor le ministrara la liberación, el padre de familia de este muchacho ya se lo había llevado a los discípulos, pero los discípulos no habían podido echar fuera el demonio. Dice San Marcos capítulo 9, versículo 14. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente, viéndole, se asombró y corriendo a él le saludaron. Él les preguntó: ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Y respondiendo él les dijo: Oh generación incrédula,
¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba, echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo: desde niño. Y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda mi incredulidad. Cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciendo: el espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió, y él quedó como muerto, de modo que muchos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Es un milagro, el milagro que el Señor Jesús hizo a vista de todos. Echó fuera a un demonio de este muchacho poseído. Los discípulos estaban con sus ojos muy abiertos, viendo lo que estaba pasando, porque ellos no habían podido liberar a este muchacho. Bueno, ellos hicieron lo que pudieron inicialmente con la medida de fe que tenían. Ellos no tenían una fe impactante, pero comenzaron a hacerlo. Los discípulos habían caminado con Jesús durante 3 años de su ministerio terrenal. Ellos estaban rodeados de esa atmósfera de fe. Ellos estaban con Jesús cuando Él calmó la tormenta, y se maravillaron diciendo: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Ellos vieron la fe de Jesús en acción, ya que cuando el Señor decía algo, eso sucedía. Ellos vieron y vivieron en una atmósfera de victoria. Ellos disfrutaron de la fe de Jesús. La escuela de la fe en la que ellos estuvieron durante 3 años. Ellos pudieron ver cómo activar la fe y hacer crecer la fe en sus vidas. Ahora en el libro de los Hechos los vemos actuando en lo sobrenatural. Pero ¿cómo crece la fe en nosotros? Bueno, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe debe implantarse en nuestro espíritu a través de la meditación de la palabra de Dios. Pero la fe, la semilla de fe que está en nuestro espíritu, se activa, se desarrolla, crece cuando nosotros actuamos con base en lo que creemos. Creer la palabra de Dios es el principio para tener fe, pero la fe se desarrolla cuando actuamos con base en la palabra de Dios. La medida de fe que Dios nos ha dado, desarrollémosla, actuando con seguridad, con osadía, por supuesto. Caminemos por encima de las circunstancias. Si actuamos con base en la palabra de Dios, Dios confirma su palabra, porque su palabra no vuelve vacía. Padre, te doy gracias. Te alabo y te bendigo. Gracias, Padre, por tu presencia y por tu palabra. Gracias por darnos la medida de fe. Gracias porque tu palabra en nuestro espíritu está creciendo y nuestra fe se está desarrollando. Gracias, Espíritu Santo, por guiarnos, por enseñarnos toda verdad. Nada es imposible para ti. Señor, gracias por hacernos más que vencedores. En el nombre de Jesús, amado Padre, yo te pido en esta hora que confirme la buena palabra en los oyentes. Declaro sanidad para los enfermos, liberación para los cautivos, restauración en las familias, prosperidad financiera y libertad en todas las áreas de la vida de mis hermanos, de los oyentes. Gracias, Padre, por confirmar la buena palabra. En el nombre de Jesús. Amén.
Estudia, vive, enseña. La Semilla Podcast, una producción de la Iglesia Proyección de Alcance Internacional PAI.